Muy buenos días, paz y amor, hermanos, amigos y radioyentes de este canal que, como siempre digo, tanto edifica y tanto bien hace a todo aquel que lo escucha. Mi nombre es Diego Martín. Como cada jueves, desde esta bella tierra, como es Irlanda, tengo la bendición y el privilegio de poder compartir con todos ustedes un pensamiento que, a modo de devocional, espero pues que pueda llegar a cada uno de vuestros corazones y sobre todo sea de mucha bendición. Como siempre, desde la atalaya, como voceros de parte de Dios, traigo mensajes, voces, gritos que nos avisan de los peligros que vienen, de los peligros que ya están entre nosotros, de aquello que ya han anidado en nosotros y alertando porque puede que ya algunos llamen a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y hoy quería compartir con todos sobre algo que es muy importante, porque es algo a lo que nos enfrentamos cada día. Estamos en un mundo en el que no solo las cosas externas se están poniendo muy duras y difíciles, sino que también entre los creyentes también hay dificultades, hay circunstancias muy difíciles. Y hoy quiero hablar de la ofensa. Etimológicamente la palabra ofensa viene de dos significados, de falso y de trampa. Pero me voy a referir sobre todo al concepto de que la ofensa es una trampa porque es una de las estrategias que usa el enemigo. Es así, una de las estrategias que usa Satanás para atacar a los creyentes. Después voy a hablar un poquito de ello. Para ello quiero recordar la carta de Pablo a Filemón. No la vamos a leer por cuestión de tiempo, pero sí quiero hacer una introducción para que podáis entender bien a colación de que Pablo escribió esta carta a Filemón. Pues bien, Filemón era un hermano en la fe, un buen hombre, un hombre de Dios, un hombre que conocía la palabra, pero le pasó algo terrible. Filemón tenía un siervo, un esclavo. En esa época no era algo raro que la gente con dinero tuviera siervos para atender sus necesidades. Y Filemón, que era un creyente, un convertido, tenía a su cargo un siervo llamado Onésimo. Onésimo significa útil. Y bueno, en honor a su nombre, Filemón estaba contento porque Onésimo le era muy útil y de hecho se había ganado la confianza de su amo. Un día, Filemón estaba orando y había dejado mucho dinero en un lugar de la casa. Onésimo, que pasaba por allí, Onésimo no era creyente, y algo le entró en el cuerpo que cogió todo ese dinero y se fue de la casa. Filemón más tarde se dio cuenta del robo y se quedó dolido y ofendido. Mientras tanto, Onésimo, que escapó de la ciudad, donde vivía en Colosas, llegó a Roma. Y fíjate por dónde que fue a parar a la casa donde estaba Pablo. Todos sabemos que Pablo estaba encarcelado, o mejor dicho, preso en una casa, y a Onésimo ya se le había acabado el dinero y había ido a parar a esa casa. A Onésimo le pasó como a Jonás, que escapando de Dios llegó a donde Dios quería que llegara. Y esto es importante, porque llegó al lado del apóstol Pablo. Pablo, que no paraba de evangelizar en todo tiempo, predicó la palabra de Dios a Onésimo, y este al final se convirtió y entregó su vida a Cristo. Una vez ocurrió esto, una vez Onésimo se había convertido, abrió su corazón a Pablo y le contó lo que había pasado, lo que había hecho, que le había robado a Filemón. Y claro, Pablo conocía bien a Filemón. Al final Pablo envía a Onésimo a casa de Filemón, acompañado por alguien más. Bueno, después de esta introducción yo me hago la siguiente pregunta. ¿Tú crees que a Onésimo le hizo gracia volver? Sí, ya estaba convertido, era otra persona, era un nuevo Onésimo. Pero igual que a él, muchos creyentes ya convertidos les da miedo enfrentar su pasado. Seguro que hay muchos de los que me escucháis que, aunque estáis ahora en una iglesia, con una nueva vida, muchos han dejado ofensas por detrás. En el lugar donde estaban antes, o en otra iglesia, en otra parte del ministerio. Y luego, pues no quieren someterse a la restitución de Dios. Porque sí es cierto que Dios cambia la vida de la gente, pero Dios también es un experto en restituir lo dañado, la ofensa del pasado. ¿Y qué pasa? Que muchos huyen de esta parte del trato de Dios en su conversión. ¿Cuánto nos parecemos a Onésimo de una u otra manera, verdad? Bien, en este contexto, una vez conocéis la historia previa de esta carta, si leemos la carta de Filemón, leer los 12 primeros versículos, podemos ver cosas interesantes sobre lo que es una ofensa para el creyente. La carta empieza hablando de cómo Pablo conoce a Filemón y le dice cosas como muy bonitas. Me imagino
a Filemón diciendo, bueno, y después de todo esto que me dices tan bonito, ¿qué me vas a pedir, no? Como cuando el niño va al padre diciéndole cosas bonitas, dirá, ¿qué quieres? ¿Por qué me pides esto, no? ¿Qué me vas a pedir? Porque Filemón ya se imaginaba, al ver allí a Onésimo, lo que Pablo le iba a pedir. Filemón aún estaba ofendido, pero como bien sabía Pablo, Filemón era un hombre amoroso y un hombre lleno del Espíritu Santo. Bien, ahora quiero entrar en el mensaje desde la atalaya, sobre el tema que hoy quiero compartir. Si os fijáis en esta historia, podemos ver cómo la Biblia cuenta historias de gente real, porque perfectamente Filemón, Pablo y Onésimo hay a nuestro alrededor. Quizás nosotros somos en parte como algunos de ellos. A veces somos el ofendido, como Filemón, a veces somos el ofensor, como Onésimo, y otras veces, como Pablo, nos toca ser ese mediador. Pero todo gente real. Dios nos enseña su sabiduría mediante gente normal. ¿Qué podemos ver en primer lugar? Y es algo esencial para el creyente. Y es que aunque vemos que Filemón era un hombre bueno, alguien le ofendió. No se lo merecía, ¿verdad? ¿Cómo traicionar a un hombre bueno? Y es que no debemos olvidar esto que es muy importante. Las ofensas están dentro de un proceso, dentro del proceso de crecimiento, de nuestro propio proceso de crecimiento. Todos somos ofendidos y todos seremos ofendidos. Y Dios permite que seamos ofendidos para que nos parezcamos a Él. Mirad, hay muchas preguntas que no entendemos de cosas que vienen de Dios, que se contestan con esta respuesta, para que nos parezcamos a Cristo. Uno puede preguntar, ¿por qué Dios permite esto? Para que nos parezcamos a Cristo. ¿Por qué Dios ahora permite que enferme o que pase este mal? Para que nos parezcamos a Cristo. ¿Por qué me han ofendido? Para que nos parezcamos a Cristo. La única manera que tenemos para aprender a perdonar es que pasemos por momentos de ofensas. Hay personas con don de lenguas. Incluso podrán hacer milagros u otras grandes obras, pero si no saben perdonar, no se parecen a Cristo. Hay gente que no quieren ser ofendidos y luego parecerse a Dios. No podemos poner barreras para no ser ofendidos. Hay gente que no abre su corazón, no da confianza, no ayuda a otros porque no quiere exponerse a las ofensas. Pero así nos están pareciendo a Dios. Porque Dios, el Dios de la Biblia, tiene su deleite en perdonar. Si todos estamos ahora vivos, si todos estamos escuchando esto ahora y somos salvos, es porque Dios nos perdonó. Dios no escatimó ni a su propio Hijo para perdonarte a ti y a mí. Dios se deleita en perdonar. ¿Quieres parecerte a Dios? Perdona la ofensa. Acepta que te pueden ofender y entonces perdona. Cuando Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces tenía que perdonar, lo decía de verdad. ¿Cuántas veces? 7. Y Jesús le dijo, hasta 70 veces 7. Pero me gusta como dice la traducción del lenguaje actual. Dice, hay que perdonar una y otra vez. Es decir, siempre. Y es como que como Pedro, muchos llevamos una libreta donde apuntamos lo que nos hacen y las veces que lo perdonamos. Me imagino a Pedro apuntando, a ver, Juan le he perdonado 3 veces. Pues quedan 4, hasta las 7. A Santiago 5, ya quedan menos. Y Judas, bueno, Judas ya le he perdonado 7, por lo tanto que se acabó el cupo. Pero fuera de esta medio broma, así somos, hermanos y hermanas. Llevamos las cuentas de las ofensas. Y con las veces que hemos perdonado, también. Hasta la gente desde afuera muchas veces dice, ¿vas a perdonarlo otra vez? Con las veces que te lo ha hecho. Esto no es raro. Esto pasa en nuestras vidas y a nuestro alrededor en la iglesia, en el ministerio, en la familia. Pero Jesús bien sabía que perdonar te libera. Que al perdonar dejas de tener amargura. Mira, hay muchos que ofenden y luego desaparecen de tu vida para siempre. A otros quizás el Señor los vuelva a poner en tu camino para restituir lo que se rompió. Pero ¿y de aquellos que nunca vuelven? ¿Vas a quedarte con la amargura en tu corazón? Cuando perdonas una y otra vez, tu corazón se va convirtiendo en un corazón como el de Cristo, como el que hace ejercicio constante. Al final, sus músculos crecen y se hacen firmes. De la misma manera, cuando perdonas una y otra vez, va a llegar un momento en que Satanás no podrá usar contra ti el arma de la ofensa. La ofensa es una de las armas satánicas que más daño hace a los creyentes. Y por eso el enemigo la usa. Y usa personas para ofenderte una y otra vez. Pero cuando tu corazón ha cambiado como el de Cristo, este arma ya no puede hacerte nada. Qué peligroso es dejarse ofender y no perdonar. Yo he conocido personas que eran bellísimas personas y por una ofensa o varias ofensas cambiaron y se volvieron muy peligrosas. Gente despechada, como dice en el mundo, se vuelven mentirosos, manipuladores. Y todo eso porque la ofensa anidó en su corazón, explotando como una mina cuando la pisas y se quedan amputados de amor. ¿Qué ganas con un corazón destruido? Por eso cuando sientas que alguien te ofende,
Recuerda que es parte de tu proceso, hermano, de tu proceso de crecimiento, de tu conversión hacia Cristo, de tu santificación. Por eso, otra cosa que debes saber es que una de las evidencias de que alguien es de Cristo es esta, que perdona, que no se deja amputar el corazón por una ofensa. Por eso Pablo le dice a Filemón que era un hombre que ama a la gente, que muchos fueron consolados por él. Y aunque muchos pudieran pensar que qué tonto que se dejó engañar, porque en el mundo todo es al revés, es tonto el que ama, el que confía. Y cuando a quien ama le engañan o le estafan, la gente le dice que por tonto, de tan bueno que es, tonto. ¿No habéis oído estas expresiones? Por eso muchos se ponen estas corazas y dicen que yo soy bueno pero no tonto, y cosas similares. Pues bien, Filemón fue engañado y se le ofendió, pero como Pablo le dice, Filemón ama a la gente. Y eso es porque sabía muy bien que al igual que Cristo le perdonó, él debía perdonar. Esto es ser de Cristo. A mí no me vengas con milagros o grandes predicaciones, a mí ven con perdón. Muestra tu perdón para con los demás. Porque ¿de qué te sirve tener tanto, de hacer tanto si tu corazón está contaminado con una ofensa? Y bien, y quiero acabar con lo más importante, incluso diría yo lo más dramático. Y no es algo que digo yo, lo dijo Jesucristo, y yo solo hago eco de sus palabras. Jesús dijo que si vosotros no perdonáis al que os ha ofendido, su Padre tampoco les perdonará. Dicho en otras palabras, si tú no perdonas, te vas al infierno. ¿No os acordáis del que tenía una deuda grande y se le perdonó y luego él no perdonó una deuda más pequeña? ¿Qué fue de él? Prisión, juicio y muerte. Por eso desde la atalaya vengo a levantar la voz para que tengas cuidado con esto, hermano. No dejes que la voz de Satanás te confunda, no permitas que ponga en tu cabeza argumentos para no perdonar, no dejes que el enemigo te ponga excusas y razones para aumentar y perpetuar en ti una ofensa que por el ejemplo de Cristo deberías ya tener perdonada. Desde aquí le pido a Dios que llene tu corazón de perdón, que te llene de perdón y que puedas liberarte de las ofensas que tengas en tu corazón. No dejes pasar el día de hoy para buscar restituir la ofensa. No dejes más tiempo tu corazón amputado de amor, hermano y hermana. Que Dios te bendiga.